Saluditos, una vez más estamos acá para resolver una nueva guía de su materia lenguaje y literatura. Estamos ahora en la semana 27 de nuestro presente año lectivo. Específicamente dentro de su libro de texto es la guía número 4 de la unidad 5. La temática que vamos a tratar inicialmente son los textos argumentativos. Vamos a hacer el análisis de algunos textos argumentativos y vamos a empezar por resolver la actividad número 1. La actividad número 1 se le proyecta como una actividad a realizarse entre pares, en la cual se le pide leer la siguiente información. La siguiente información va encaminada a hablarnos acerca de la vacuna para COVID-19 y por qué hay que seguir usando mascarilla después de recibirlo. Respecto de lo anterior, se le comenta en el texto que las vacunas salvan millones de vidas cada año y funcionan entrenando y preparando las defensas naturales del cuerpo, el sistema inmunológico, para reconocer y combatir a los virus y bacterias a los que atacan. Si el cuerpo se expone posteriormente a esos gérmenes que causan enfermedades, entonces está inmediatamente listo para destruirlos y prevenir enfermedades. En medio de la pandemia actual, las vacunas son vitales no solo para salvar vidas, sino también para prevenir los efectos a largo plazo de COVID-19, que apenas los científicos comienzan a comprender. Mientras avanzan las campañas de vacunación para los trabajadores de salud y los grupos de alto riesgo alrededor del mundo, las medidas de salud como utilizar mascarilla, mantener el distanciamiento físico, evitar multitudes, continúan siendo la herramienta para disminuir los contagios. Pero, ¿y qué pasa con las personas que ya han sido vacunadas? ¿Ya pueden volver a su vida normal? Esto es lo que dicen dos expertos de la Organización Mundial de la Salud. Después de ser vacunado, ¿puedo contraer COVID-19 y también puedo infectar a otros? Los ensayos clínicos demostraron que las vacunas protegen a las personas contra el desarrollo de las enfermedades de COVID, que pueden ser leve, moderada o grave. Entonces, esta es una parte realmente importante de nuestra comprensión sobre lo que hacen estas vacunas. ¿Solo protegen contra enfermedades o también protegen contra la infección y la transmisión a otras personas, incluso si no tienen ningún síntoma? Este texto parte de Noticias ONU. A partir de lo anterior se le pide resolver. Literal A. En el texto, ¿cuál es el argumento principal del párrafo 1? El argumento principal del párrafo 1, que sería este que tenemos acá, es que las vacunas salvan millones de vidas ya que preparan las defensas naturales del cuerpo. El literal B le cuestiona acerca de cuál es el argumento para evidenciar que las vacunas son necesarias en una pandemia. El argumento es que las vacunas son necesarias para poder salvar vidas y también para poder prevenir los efectos a largo plazo de una enfermedad como el COVID-19. En el literal C se le cuestiona, según el texto, cuáles son las razones por las que las personas deberían seguir manteniendo las medidas de seguridad aunque hayan sido vacunados. Y las razones son que esto ayuda a disminuir contagios que aún habiendo sido vacunados pueden transmitir la enfermedad a otras personas. Luego de lo anterior pasamos a la siguiente actividad. Se espera de usted un texto argumentativo y se le pide leer y dialogar sobre la siguiente información. De los textos argumentativos se le explica que son aquellos en los que se expresan opiniones informadas sobre una idea. Esto se hace basándose en hechos o argumentos de personas que han estudiado estos temas, personas expertas en los temas que estamos abordando, o en los contenidos o temáticas que tocamos en nuestro texto. La función comunicativa de la argumentación es influenciar, convencer o persuadir al lector o lectora sobre determinadas ideas. Esto con el fin de conseguir su atención o cambiar sus ideas. La argumentación puede ser encontrada en diversos tipos de textos, por ejemplo, en la publicidad, en los artículos de opinión, en las críticas culturales, en cartas, entre otros. En este momento se parte a enfocarse a los argumentos de autoridad, estableciendo que los argumentos de autoridad son en los que se utiliza la opinión de una persona que se considera experta en el tema que se está exponiendo. Los argumentos de autoridad deben poseer ciertos criterios. Por ejemplo, las fuentes deben ser citadas textualmente o parafraseadas, debido a que brindan información confiable.
Las fuentes deben ser comparadas con otras igual de calificadas, esto para verificar la información. Finalmente, se debe tener en cuenta que las fuentes o personas expertas a las que se acude o se cita deben estar debidamente informadas sobre la temática y deben verificarse con otras fuentes de autoridad de manera que se corrobore la información que se va a citar. Tenemos por acá un ejemplo de argumento de autoridad. Se explica que el psicólogo Stefan Kott, profesor de la Escuela de Negocios Rothman, ha estudiado en distintas investigaciones cómo los empleadores utilizan su inteligencia emocional para convencer a los demás. Conseguir que tu interlocutor esté en un estado emocional similar al tuyo hace que también esté más abierto a escuchar tus argumentos. Explica. A partir de lo anterior se le pide que desarrolle lo siguiente en su cuaderno. En el literal A se le pregunta en qué situaciones de la vida cotidiana argumentamos. Y hay muchas situaciones de la vida cotidiana en las cuales argumentamos. Vamos a mencionar al menos dos. En el caso de un estudiante como ustedes, por ejemplo, puede argumentar cuando está justificando el no haber llevado la tarea el día asignado y usted está explicando los motivos por los cuales no llevó la tarea. También utiliza argumentos cuando expone las razones de no haber realizado determinada actividad que su mamá le asignara ejecutar o desarrollar. Esos serían dos ejemplos en los cuales usted utiliza argumentos. En el literal B se le pide que conteste cuál es el propósito del comentario de autoridad. El propósito del comentario de autoridad es reforzar los planteamientos y justificarlos a través del conocimiento y la experiencia de una persona especializada, una persona que haya estudiado el tema que se está abordando en el texto argumentativo que estamos tocando. Solucionado lo anterior, se le pide que comparta la información, sus respuestas con la clase. Continuamos ahora con la actividad 3. La actividad 3 también le pide leer la información. Es una actividad que se proyecta a realizarse entre pares. Y el tema es la estructura de un texto argumentativo. La estructura simple de un texto argumentativo es tesis, argumentos, conclusión. En la tesis vamos a encontrar que es la idea que se defiende. Consiste en expresar lo que se quiere evidenciar. La tesis es la idea a favor o en contra sobre un tema. Luego los argumentos son una serie de razonamientos o pruebas que da el autor o la autora con el fin de explicar, defender o estar a favor o incluso en contra de un tema o algo en específico. Con la argumentación el autor busca persuadir sobre ciertas ideas o planteamientos. Es decir, busca convencer a su interlocutor de lo que él cree, de lo que está diciendo, de lo que está comunicando. Luego tenemos la conclusión. Esta es un planteamiento breve que se sitúa al final del texto y que expresa generalmente las ideas y los argumentos desarrollados anteriormente y reiteran la tesis con el uso de diferentes palabras. A continuación, se le pide que lea un texto argumentativo y que usted identifique la estructura del mismo. Vamos a tener por acá, en un primer momento, la tesis. La tesis es: la Organización Mundial de la Salud señaló este jueves que las vacunas contra COVID-19 que han sido aprobadas y están en uso en las campañas de vacunación también funcionan contra todas las variantes del virus. Se continúa con los argumentos en los cuales se le da a conocer primero que todas las variantes del virus que produce el COVID-19 que han surgido hasta el momento responden a las vacunas aprobadas y que están disponibles. Y se explica que esto lo dijo el señor Hans Henry, director regional de la Organización Mundial para la Salud. A continuación se añade que las principales vacunas que se están utilizando al momento en Europa son las producidas por Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Esta declaración surge en medio de la campaña que adelanta Europa para inmunizar a su población y del surgimiento de la llamada variante india del virus, que ya ha causado gran preocupación en varios países. Luego tenemos la conclusión. Todavía estamos aprendiendo sobre la nueva variante, pero puede extenderse rápidamente, dijo el representante del organismo. Bueno, vamos a recapitular acerca de la estructura del texto, partiendo por
la tesis, que es el párrafo inicial, que también hace función de argumento de autoridad. Luego tenemos un nuevo argumento de autoridad. Después tenemos el desarrollo, en el cual se habla de los tipos de vacunas. Y finalmente tenemos la conclusión. Se le pide, luego de analizar esta información, que dialogue en la clase sobre cuáles son los argumentos de autoridad que visualiza en el texto y cuál es la estructura del mismo. Bueno, la estructura ya la especificamos, ya la detallamos, y con respecto a los argumentos de autoridad también ya lo señalamos. El primero es en el cual se comunica que la Organización Mundial de la Salud señaló este jueves que las vacunas contra COVID-19 que han sido aprobadas y están en uso en las campañas de vacunación también funcionan contra todas las otras variantes del virus. El otro argumento de autoridad que tenemos en el texto es este que tenemos por acá, en el cual se da a conocer que todas las variantes del virus que produce el COVID-19 que han surgido hasta el momento responden a las vacunas aprobadas y que están disponibles. Se menciona la persona que dio a conocer esta información, señalando que es el director regional de la Organización Mundial para la Salud en Europa. Luego de lo anterior, continuamos con la siguiente actividad, la actividad 4, la cual se proyecta para desarrollarse entre pares. Tenemos ahora la actividad 4, una actividad que se refleja para desarrollarse entre pares y se le pide leer el siguiente texto argumentativo. Tenemos por acá el texto argumentativo que nos habla de las imágenes de la NASA sobre México, un México seco, el cual eleva la preocupación por las sequías en la zona. Se remarca por acá el nombre de la autora, que es Micaela Varela, y el texto fue escrito en México 7 de mayo de 2021 y se enfoca en lo siguiente. México se acerca peligrosamente a los niveles de sequía más altos registrados en los últimos 20 años. Un 87.56% del territorio sufre sequía en diferentes intensidades y un 54% agoniza por la falta de lluvias. La NASA ha publicado este viernes unas imágenes satelitales del territorio que se tornan marrón con el paso del tiempo ante la escasez de precipitaciones y la transformación del suelo. Grandes presas en todo México se encuentran en niveles excepcionalmente bajos, lo que agota los recursos hídricos para beber, cultivar y regar, ha señalado el organismo. En una imagen se muestra la presa Villa Victoria, que forma parte del sistema Cuxamala, que abastece en gran parte de Ciudad de México y Estado de México. En una fotografía se aprecia considerablemente el nivel que ha disminuido durante el último año. Actualmente la presa se encuentra a un 29% de su capacidad total, cuando en el mismo día del año pasado estaba a un 58%. La jefa de gobierno de la Ciudad de México ha indicado que la capital se encuentra en un momento de casi emergencia por la peor sequía de los últimos 30 años, lo que ha acentuado la cantidad de incendios forestales y el territorio forestal perdido a causa de las llamas. Este texto fue extraído de El País. Tenemos a continuación su actividad. En la actividad se le pide completar el cuadro, primero con la tesis planteada en el texto. Vamos a reconocer como la tesis planteada en el texto lo siguiente. México se acerca peligrosamente a los niveles de sequía más altos registrados en los últimos años. Luego tenemos los argumentos de autoridad encontrados y la intención comunicativa. Entre los argumentos de autoridad encontramos: grandes presas de todo México se encuentran en niveles excepcionalmente bajos, lo que agota los recursos hídricos para beber, cultivar y regar, ha señalado la NASA. Lo siguiente que se le pide indicar es si sería válido contraargumentar que no existe una sequía real en México, que explique por qué sí o por qué no. Y la realidad es que no sería válido contraargumentar debido a que el texto ya utiliza un argumento bastante fuerte, un argumento aportado por la NASA, que es una institución de renombre, y que explica la situación en base a pruebas reales, que son fotografías satelitales que se han tomado desde el espacio. Esa es la fundamentación básicamente del texto. Antes de proceder a realizar la siguiente actividad, vamos a revisar la información que se le presenta en el cuadro derecho del texto, la cual le da a conocer: cuando se toma la idea de una experta o experto como argumento, puede hacerse de dos maneras, con una cita textual o una cita parafraseada. Una cita textual va entre comillas, ejemplo, y empezamos la cita. Se menciona el nombre del autor y se coloca lo que éste dijo entre comillas. En cuanto a la cita parafraseada,
se proyecta de la siguiente forma. Esta no va entre comillas y se menciona el nombre del autor, se refleja lo que éste dijo con leves modificaciones. Después de lo anterior se le pide que comparta con su clase y con su docente lo que ha trabajado. Continuamos ahora con la actividad número 5, en la cual se le pide leer la información acerca de la cohesión. Se refleja la cohesión como la relación que hay entre los párrafos o ideas de un texto y que esta relación se establece a través de conectores discursivos. Estos conectores discursivos se utilizan para relacionar semánticamente las partes del texto en general y tienen una función textual que depende del uso que tengan en el contexto del texto que se producen. Entre los conectores discursivos más empleados tenemos, entonces, en consecuencia, por consiguiente, por lo tanto, así pues, de ahí que, por eso, por ello, por lo cual, por ende. Todos estos son conectores discursivos de causa y efecto. Se le pide a continuación que lea el ejemplo en el cual se utilizan conectores discursivos. Es un texto argumentativo. El texto se plantea de la siguiente manera. El Día de la Tierra tiene por objetivo que la sociedad se concientice sobre el medio ambiente y la necesidad de proteger el espacio en el que habitamos. Por consiguiente, todos los días deberían celebrarse como el Día de la Tierra, por lo cual no se debe olvidar que el consumismo es uno de los problemas que comienzan a ser grave para nuestro planeta. Así pues, es necesario cuidar nuestro entorno de la contaminación y hacer uso responsable de los recursos naturales. Sin embargo, hay personas que no creen en el cambio climático y en la necesidad de proteger cada día más nuestro medio ambiente. A partir de lo anterior, se le pide a usted que dé respuesta a los siguientes numerales. En el primer numeral le cuestionan acerca de ¿cuál es la función de los conectores de causa en el texto? Obviamente, la función de los conectores de causa en el texto es reflejar la relación, origen y resultados de un fenómeno. En este caso, se reflejan, por ejemplo, las razones por las que no se debe ignorar el consumismo, los motivos por los que es importante cuidar el medio ambiente y justifica por qué es necesario que cada uno de nosotros se ponga atención a estos cambios que están sucediendo y comience a hacer algo para cambiar o disminuir, aunque sea en un poco, la situación que se está viviendo. En el numeral 2 se le cuestiona acerca de si se evidencia algún argumento en el texto anterior. Y sí, obviamente se evidencian argumentos, hay justificaciones, dado que el autor trata de razonar, de justificar acerca de la importancia de la celebración del Día de la Tierra, dando a conocer que el objetivo de esta celebración es concientizar a las personas acerca del cuidado del medio ambiente. En el punto 3 se le cuestiona acerca de qué función tiene el conector contraargumentativo, sin embargo, en el texto que estamos analizando. Y este tiene una función en la cual se ocupa de contraponer dos ideas. La primera idea es la importancia de cuidar el medio ambiente, de reconocer el cambio climático, de las acciones que se realizan para controlar este cambio climático. Y la otra idea, la que se contrapone a lo anterior, es que aún existen personas que no creen en que se esté dando un cambio climático y no creen obviamente tampoco en sus consecuencias, por lo cual no se preocupan por realizar las acciones necesarias para disminuir este fenómeno. Pasamos a la siguiente actividad. En esta se espera de usted un producto, un texto argumentativo. Es la actividad número 6, planteada para realizarse con el apoyo de su docente, y se le pide realizar lo siguiente. Lo que se le pide es desarrollar la escritura de un texto argumentativo. Para eso se le detalla que escribir es un proceso que requiere la investigación del tema a desarrollar, la planificación de las fuentes de información y la redacción según un objetivo de comunicación. Vamos a partir para elaborar el texto argumentativo de la planificación. Para esto nos vamos a ir a la propuesta de texto que yo le tengo, y usted sabe, como siempre, que la puede retomar, que la puede modificar o simplemente tomarla como modelo para escribir su propio texto. Tenemos acá el texto, empezando por la parte de la planificación, en la cual se le pide detallar sobre qué tratará el texto y se le dan algunas indicaciones de algunos temas que puede tomar. En nuestro caso, el texto va a tratar de la depresión. Luego se le pide responderse a quién irá dirigido su texto. En nuestro caso,
El texto va a ir dirigido a padres, maestros, estudiantes, entre otros. ¿Cuál es el objetivo del texto? El objetivo es concientizar a las personas acerca de la importancia de darle la adecuada atención a las personas que padecen ansiedad. ¿Cuál será su tesis? Su tesis será la importancia de no considerar la depresión como un padecimiento pasajero o producto de los cambios en la adolescencia, y así optar por buscar orientaciones para su tratamiento. Luego se le pide detallar cuáles serán sus argumentos, y aquí tenemos los dos argumentos que vamos a utilizar dentro del texto, y en su momento los vamos a detallar cuando estemos analizando el texto. Pasamos ahora sí a la propuesta de texto, lo tenemos acá, sabemos que el tema es la depresión, y empezamos con la tesis, luego pasamos a los argumentos, que están detallados anteriormente también, y tenemos finalmente la conclusión. El texto dice así: considerar que la depresión que sufre un hijo adolescente es cosa de la edad puede constituir un error con muy graves secuelas, porque en muchos casos los síntomas de la depresión juvenil están asociados a factores del crecimiento y desarrollo, pero muchas otras veces constituyen el síntoma de un trastorno más profundo que, de no mediar un tratamiento adecuado, puede agravarse y devenir en un proceso crónico. Según una investigación, empezamos con los argumentos, según una investigación efectuada durante 4 años entre los adolescentes de Reus, Tarragona, un 94% de los jóvenes sufre síntomas depresivos, lo que constituye una alta prevención. Según sus autores, los niños de familias pobres corren mayor riesgo de caer en depresión. Luego se agrega un nuevo argumento que da a conocer lo siguiente: la mitad de los adolescentes que el primer año presentaban síntomas de depresión seguían teniéndolos al cabo de un año, el 28% al cabo de 2 años y el 20% a los 3 años. Algo más del 10% seguía estando deprimido a los 4 años, explica Josefina Keisel, profesora de Psicología Infantil en la Universidad de Barcelona. Terminamos el texto presentando la conclusión, en el cual se le da a conocer que este alto índice de persistencia es el que permite concluir que las personas con depresión en la adolescencia no deben ser menospreciadas, porque aunque en muchos casos se trate de un fenómeno pasajero, los afectados lo pasan realmente mal, y porque en algunos casos, si no se recibe tratamiento adecuado, pueden llegar a convertirse en adultos aquejados de depresión. Esta es la propuesta de texto, fue investigado en internet, en este caso no es de mi autoría, pero cumple a cabalidad con los requerimientos de la actividad. Como sabe, usted lo puede retomar o hacer el suyo propio. Continuamos con el desarrollo de la guía. Se le pide que desarrollar el tema, que ya lo tenemos establecido, es la depresión, la tesis, que la encuentra en el texto, el inicio, que sería la tesis, el desarrollo proporcionado por los argumentos, y la conclusión, que yo se la denoté en el momento que estábamos analizando el texto. Para finalizar esta actividad, se le pide socializar con su docente y compañeras la estructura de su texto. La actividad 7 se le presenta como una actividad para realizarse de forma individual y le pide desarrollar lo siguiente. Se le pide en este punto elaborar los argumentos que usará en su texto, pero nosotros ya los tenemos detallados, por lo cual en esta actividad usted puede nada más colocar los argumentos que se le han señalado, el argumento 1, el argumento 2, y con eso bastaría. Acá coloca la conclusión. Finalmente se le pide realizar una verificación, determinando que las ideas y argumentos presentados sean claros, que haya uso adecuado de los conectores discursivos, que comente con su docente las dudas que puedan surgir en la etapa de planificación y que presente su texto en su forma final. Para terminar la guía tenemos una evaluación que usted le va a aplicar a su texto. En esta va a determinar si se han cumplido los criterios. Si cree que se han cumplido, va a colocar una X en logrado. De lo contrario, colocará una X en proceso, de acuerdo a su desempeño. Si usted coloca una X en proceso, sabe que debe volver a realizar las actividades para superar ese criterio y poder ubicarse en logrado. Luego se le presenta una autoevaluación que verificará su desempeño a lo largo de la guía. De la misma forma, usted va a verificar los criterios, va a analizar si los logró a cabalidad, va a colocar una X si cree que lo logró en logrado, y si no, va a colocar una X en proceso si cree que hubo alguna falla. Como siempre, si hubo alguna falla, usted sabe que debe volver a realizar las actividades que le ayuden a
reforzar ese criterio o ese tema que no se pudo trabajar de manera óptima. Con eso concluimos la guía de la semana 4 de la unidad número 5 de su libro de lengua para primer año. Como siempre, recordarle que si no se ha suscrito al canal, porfa se suscriba, que me deje su like, porfis, que si puede recomendar los videos con alguien más, se lo voy a agradecer un montón. No se salte los anuncios, porfa vea los anuncios, con eso me ayuda bastante. Y eso es todo. Feliz semana, bendiciones.